Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Estamos emocionados de tenerte aquí en tu espacio para reflexionar sobre la actualidad desde una perspectiva cristiana. Vamos a explorar juntos la sabiduría de Dios en estos tiempos, como por ejemplo algunas de las preguntas que nos hacemos: ¿qué significa vivir como cristianos en un mundo en constante cambios? En Entendiendo los Tiempos nos sumergimos en la palabra de Dios para encontrar respuestas y guía. Únete a nosotros en esta búsqueda de sabiduría y entendimiento. La Biblia nos dice que hay un tiempo para todos en Eclesiastés 3:1. En Entendiendo los Tiempos exploramos cómo aplicar la verdad bíblica a los desafíos y oportunidades de nuestra vida diaria. Así que bienvenidos a nuestro programa. Y asimismo quiero saludar a nuestros hermanos, el pastor Humberto Guajardo, nuestra hermana Betty, nuestra hermana Jovita y nuestra hermana Mónica, que estarán compartiendo con nosotros palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Estamos bien contentos, hermanos, aleluya, una vez más, un lunes más, amén, que Dios nos da la oportunidad de transmitir a través de la red social, aleluya. Esperamos que sea de tu agrado este programa, Entendiendo los Tiempos. Hoy vamos a hablar acerca de tres personajes que se encuentra en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, acerca de un sacerdote y los hijos de Elí, amén. Precisamente vamos a estar entrando, recordemos que la vez pasada hablamos de la desobediencia, hermano Abel, amén, y bueno, hoy vamos a continuar lo que es la desobediencia y lo que acarrea la desobediencia, amén. Entonces, ahorita vamos a leer la palabra de Dios. Mi hermana Jovita va a leer del 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 al 16. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un gran filo de 3 dientes, y lo metía en el perol y en la olla y en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dénmela ahora mismo, y de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí entramos, hermana Betty, acerca de estos dos jóvenes, ¿verdad? Hijos de un sacerdote, pero que entraron, dice, en desobediencia e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Vamos a meternos un poquito más. ¿Quién era Elí? ¿Cómo se llamaban los hijos de Elí? Y bueno, eso usted lo trae, amén, para que lo comparta. Sí, pastor, buenas tardes a todos. Aquí dice que en los tiempos antiguos de Israel, bajo el mandato fragmentado de los jueces, Elí se erigía como una figura central en Silo, una localidad imbuida de significado espiritual. Este lugar, anidado entre las colinas de Efraín, albergaba el tabernáculo, sitio donde reposaba el arca del pacto, considerada la presencia física de Dios en la tierra. El arca, rodeada de telas sagradas y soportes de madera, simbolizaba la relación directa entre los israelitas y su divinidad, siendo el corazón de la nación y el eje de sus prácticas religiosas. Elí, con su robusta estatura y su semblante marcado por los años, servía no solo como sumo sacerdote, sino también como juez sobre su pueblo. Sus días transcurrían entre los corredores del tabernáculo, supervisando los sacrificios y oraciones que definían el ritmo diario de Silo. A pesar de su avanzada edad,
Su autoridad era incuestionable y su voz, una mezcla de firmeza y sabiduría, resonaba en el centro espiritual de Israel. El tabernáculo mismo era una maravilla de estructura temporal, con su santo de los santos albergando el arca accesible solo al sumo sacerdote y solo en los días más sagrados. A su alrededor el aire vibraba con cánticos y oraciones, y los israelitas de todas las edades venían a ofrecer sacrificios buscando la guía divina a través de los ritos que Elí y sus hijos administraban. Hofni y Fines, hijos de Elí, ellos eran parte integral de este servicio sagrado, aunque su devoción no reflejaba la de su padre a primera vista. Parecían seguir los pasos de Elí, pero bajo esta superficie sus corazones no estaban alineados con las leyes y deseos divinos. Amén, gloria a Dios. Dios, aleluya. Hermano Abel, fíjese, hay algo muy importante. Estos dos jóvenes, hermano Abel, conocían a Jehová y sabían cuál era su trabajo. Sin embargo, no hacían lo correcto. La palabra dice que nos enseña que Elí era un hombre incorruptible, íntegro. Era un juez. ¿Y sabes qué, hermano Abel? ¿Cuántos hermanos hoy en día son incorruptibles? Pero ¿cuántos hermanos hay en estos tiempos que también están jugando con Dios? ¿Cuántos hermanos no habrá, hermano? Mira, hermano, hay dos cosas importantes en este versículo. Primero, Hofni y Fines eran hombres impios. ¿Eso qué significa? Que ellos eran personas que se consideraban bajos, indignos o malvados. Eran destructores y sin valor. En el hebreo original se comenta que se le conocía como Belial. Belial es la designación que se otorga para hablar de Satanás. Entonces, esa es una de las verdades. Y hoy en día vemos que también vemos muchos cristianos que decimos conocer a Jehová, como estos dos jóvenes decían que ellos conocían a Jehová. ¿Cuál es la verdad? De que una cosa es conocer a Jehová y otra cosa es tener una relación con Jehová. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Ese es un punto clave, hermano, aleluya. Mira, si tú estás escuchando esta transmisión, yo te invito a que también participes de este programa. No nomás es para nosotros, no nomás es para que nosotros estemos hablando, sino que también queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas? Este es tu programa, aleluya. Mira, estos dos jóvenes, hermana Mónica, como lo dijo el hermano Abel, conocían a Dios, realmente lo conocían, pero no había una relación, no había un temor. Aleluya. Así es, amén. Aunque ellos veían el testimonio de su padre, porque él tenía una autoridad, era un sacerdote, era un juez, ellos nacieron en esa cuna de cristianos, como muchos jóvenes en la actualidad que dicen, yo soy nacido de cuna, nacieron conociendo la palabra, conociendo de Dios, pero ¿qué pasa ahí? Ellos hacían lo malo, hacían lo incorrecto, se adelantaban en las ofrendas, empezaban a robar. ¿Y qué pasaba con el papá? Era permisivo, era tolerante, no corregía, se hacía como que veía, pero no quería corregir. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos creen que están haciendo bien. En la actualidad vemos ese ejemplo de Hofni y Fines, que ellos hacían lo incorrecto, lo inmoral delante de Dios y delante de su padre, que él se daba cuenta. Pero ¿qué pasaba? No los estorbaba, no los corregía, no los exhortaba. ¿Y esto qué pasa? Caminos de muerte, caminos de enfermedad, caminos de perdición, caminos que terminan los jóvenes mal, pero ahí el padre está muchas veces permitiendo. Muchas veces se dan cuenta y muchas veces no, pero la mayoría de los padres sí saben, pero no quieren meter ahí su autoridad o son muy permisivos. Entonces ahí está mal también delante de Dios. Amén, Amén, gloria a Dios. amén. Una de las cosas, hermana Mónica, es
No nomás en casa, también habemos líderes que somos permisivos. Amén. Sabiendo que el hermano anda mal, sabiendo que está haciendo las cosas mal, porque estos dos jóvenes, escucha, ¿qué hacían, hermana Jovita? Pues estos dos jóvenes agarraban las limosnas. ¡Ay, papá! Y eran de la iglesia, eran del tabernáculo, del templo. Era un dinero sagrado y ellos lo tomaban. Cosa que también en este mundo, ¿verdad? En la actualidad se ve eso. Hay gente corrupta que viene y agarra cosas tan solo en los, cuando andan ahí de los líderes, por decir ahí, en el público, que tienen que guardar todo su dinero, no, lo agarran, lo roban. Entonces eso también no está bien. Ahora, a pesar, o sea, además de eso también, pues se acostaban con mujeres que no deberían hacerlo porque eran jóvenes, dizque hijos de un sacerdote, pero el papá sabía, como dice la hermana Mónica, sí sabía, pero no se los decía, ¿verdad? No les daba no tenía esa autoridad ¡Alábale! de darle a sus hijos eso. Y así también en la actualidad también hay mucha corrupción, tanto como en los, ¿cómo le puedo decir? Los municipios, vamos a los municipios, también allí cobran los impuestos, ¿y qué hacen? También están robándole a la gente. Es igual ahorita en la actualidad, también allí en las limosnas agarraban cosas que no les correspondían, mi hermano. Y ahí estamos viendo que pues el papá no tenía ese valor de educar a sus hijos, no los pudo educar. ¿Y qué pasó? Vienen consecuencias por todas nuestras maldades, nuestra desobediencia. La desobediencia trae bastante consecuencia a finales. Duele, pero viene la consecuencia de parte de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y precisamente tú, amigo que me estás escuchando, hermano en Cristo, mira, todo lo que nosotros hacemos aquí, Dios lo mira. ¿Y sabes qué? Todo acarrea consecuencias. Amén. Y hay que pagarlas. Hay que pagar, porque Dios, aleluya, es un Dios justo. La vara con que medís os será medido. Fíjese algo, hermana Betty, nos enseña aquí acerca de estos dos jóvenes que por no ser rectos perdieron la bendición de Jehová. Así es. Estos jóvenes, bueno, su padre desafortunadamente a menudo tenía indulgencia hacia sus faltas. Él escuchaba los rumores que se decían entre el pueblo. Las malas acciones de ellos eran vistas por todos y el padre las escuchaba y sí les llamaba la atención, pero no era suficiente enérgico para detenerlos, para apartarlos del mal. Y todas estas acciones de sus hijos comenzaban a tejer un manto de tensión que pronto amenazaría con desgarrar el tejido de la comunidad israelita. Estos problemas latentes presagiaban un conflicto que no solo pondría a prueba el liderazgo y la fe de Elí, sino también tendrían repercusiones duraderas para todo Israel. Era interno, según ellos apreciaban, era interno sus desvíos, sus malas prácticas, pensando que solamente se beneficiaban a ellos, pero no, esto les iba a traer una consecuencia terrible, porque el sacerdocio era como una carrera, y su papá sirvió 40 años al pueblo, pero sus hijos lo deshonraron y se apartaron de lo que eran las leyes, lo que a Dios le agradaba. Aquí también dice que un juez dirime las controversias entre particulares, es decir, entre un hombre y otro hombre. El juez puede emitir y apaciguar, pero quien ofende a Dios, ahí no se libra del castigo, y desafortunadamente para los hijos de Elí fue la muerte y la deshonra para ese sacerdocio que su papá había llevado con rectitud. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Probablemente, hermano Abel, estos jóvenes se imaginaban que nadie los iba a tumbar del puesto.
Se olvidaban, escucha amigo, hermano en Cristo, Dios pone reyes y quita reyes. Amén. A veces nosotros, aleluya, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Estos jóvenes sabían, aleluya, fueron instruidos por un sacerdote. No era cualquier hombre, hermanos. Escucha, no era cualquier hombre. Era un hombre recto delante de los ojos de Dios y delante del pueblo. Pero sus hijos, probablemente, no lo dice la Biblia, pero hay una probabilidad que Ofni y Finés hayan dicho, no, pues yo soy el hijo del sacerdote, a mí yo puedo hacer lo que se me dé la gana. A cabo nadie me va a quitar. Aleluya. Se olvida que el que pone, hermano Abel, es Dios. Quita. Amén. Amén. Aquí Dios muestra su seriedad respecto a la sanidad y la responsabilidad de liderazgo, hermano, espiritual. Estos dos muchachos, aunque bien contada la historia, hijos de un sumo sacerdote, en la actualidad, hijos de un presidente, hijos de un padre de familia oneroso, respetable, donde el hijo empieza a hacer uso de esa autoridad, de ese poder que el padre ha logrado, y este hijo empieza a actuar mal, empieza a hacer destrucción, empieza a hacer en la sociedad cosas malas que dañan a los demás, pero amparados en esa protección que el padre les está dando. Los líderes, ¿cuántos compañeros en empresas que han dejado sus empleos, que han tenido que salir por falsos líderes que tratan de poner orden dentro de las organizaciones, pero que tienen privilegios y que otorgan concesiones a unos empleados y a otros empleados les quieren reprimir fuertemente? Vemos aquí cómo este sacerdote Elí a sus hijos no los reprende, a sus hijos los deja, es condescendiente. Hoy en día pudiéramos decir que abusan de esa autoridad, de ese poder, para dejar delinquir a los hijos. Y eso es lo que Eli está haciendo en esta historia. Resultado de ello, Dios lo reprende, y lo reprende fuertemente. En el Antiguo Testamento, acordémonos que todavía no, Jesús estaba por venir, pero Jesús aún no estaba. Entonces, en el Antiguo Testamento, este tipo de comportamientos anómalos y perjudiciales se pagaban con la muerte. Y esa muerte viene, pero viene con todo, ¿verdad? Entonces, hoy en día puede ser que la muerte nos alcance físicamente, pero también esa muerte espiritual que estamos teniendo, porque nuestras acciones están muy en contra de lo que nuestro Dios dicta. Amén. Amén. Precisamente es una de las cosas, qué punto tan importante, amén. Y mira, tú que nos estás escuchando, yo quiero que participes. Llama al 87 14 14 98 97. 87 14 14 98 97. Estamos hablando acerca de la desobediencia, lo que acarrea la desobediencia. Él es el tema de esta bonita tarde. Esto es para que tú, que eres padre de familia, o nosotros que somos pastores, no debemos de ser permisivos. No debemos de ser permisivos. Porque mira, Ofni y Finés hicieron lo malo, y el papá, sabiendo, era permisivo. Permisivo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó, hermana Mónica? Aquí nos deja una gran lección, que vemos que toda acción trae una reacción, y aquí era mala. Los jóvenes estaban pecando y el padre estaba permitiendo. Ahí él estaba también siendo solapador, ahí estaba él como participando de estos pecados. Aunque él decía que no, él tenía su papel de sacerdote, pero desde el momento que se enteró que los hijos estaban fallando y no actuó en el momento, ahí estaba él permitiendo y participando junto con los hijos. Entonces, aquí a los padres tienen que tener mucha atención. Ahorita en la actualidad, pues los jóvenes también están muy distraídos en lo que es el internet.
es una maravilla en la tecnología, sí, si lo utilizamos para el trabajo, para el estudio, pero también es peligroso si los hijos lo están usando antes de tiempo, como dice aquí, que los hijos de Elí tomaban antes de tiempo la ofrenda, y por eso el pueblo se desanimó, porque no le daban el valor. Ellos la tomaban, la robaban antes de que fuera sacrificada para nuestro Dios. Lo que Dios quería era el sacrificio agradable, pero ¿qué hacían ellos? La tomaban antes, entonces ya era robo, ya no era algo agradable a Dios, y su padre estaba enterado. Entonces, así con nuestros jóvenes en la actualidad, tenemos que tener mucho cuidado con ellos, con lo que están viendo y con lo que están haciendo, porque muchas veces las bendiciones antes de tiempo los puede perder. Ellos no pueden dominar una bendición cuando no es el tiempo adecuado. Entonces, padres, tenemos que aplicar la disciplina, no solo en la iglesia con los aquí los sacerdotes o los pastores o la autoridad de una iglesia, también en casa. Esa disciplina se tiene que aplicar para el bien de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Precisamente es algo, hermanos, aleluya, el ser permisivo, mira lo que acarrea. Y esto lo quiero dejar entre paréntesis, porque es como ver una película de suspenso. Quiero que estés atento, aleluya, de estos dos jóvenes. Un papá permisivo, unos jóvenes que se burlaron de Dios o trataron de burlarse de Dios. Escucha, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre cosecha, lo que el hombre siembra, eso segará. Amén. Amén. Una de las cosas, amén, hermana Jovita, hoy en día, ya no hay un respeto hacia del hermano, del líder, hacia la autoridad que es el pastor. Y muchos pastores nos volvemos permisivos. Amén, mi hermano, amén, así es, pastor. Ya ahorita en las iglesias ya no respetan los líderes, a su pastor. Los congregantes ya no respetan a sus pastores, ya no quieren respetar, hacen lo que quieren, van cuando quieren y no se sujetan al pastor. Así también hay consecuencias, porque estamos en casa de Dios, debemos estar sujetos a nuestros pastores y respetar, porque también todo bien, trae una consecuencia. Asimismo, en las casas, ¿verdad? Nuestros hijos también, pero también nosotros como padres, como pastores, debemos de ponerlos en un camino recto para que ellos puedan respetarnos, ¿verdad? También nosotros respetarlos. Y pues decirles, ¿verdad? Aconsejarlos, más que nada aconsejarlos y hablar con ellos para que no se desvíen, porque luego hacen lo que quieren, luego dicen, al fin el pastor no nos dice nada. ¿Por qué? Porque a veces estamos apapachando el pecado. Pero todo trae consecuencias, no nomás para los hijos, no nada más para los congregantes, sino también para nosotros como padres y pastores. También trae consecuencias. ¿Qué pasó con Elí? Amén. Como quiera, él también murió por el pecado. Amén. Precisamente es una de las cosas que dejamos entre paréntesis, amén. Pero sí, cada uno pagó una consecuencia. Pagó lo que ellos hicieron. Elí era recto, hermana Betty. Elí era un hombre recto. Así es. Y la gente lo reconocía. Pero sus hijos no siguieron lo que el papá les enseñó. Así es, pastor. Su fallo en actuar con decisión fue visto por muchos como un síntoma de debilidad o peor aún de complicidad, ¿sí? Actualmente se puede traducir como uno solapa a los hijos en el desorden. Desafortunadamente, en los tiempos que estamos viviendo actualmente, pues hay muchas amenazas a nuestros hijos, desde pequeñitos, pues tanta información negativa, tanta desvalorización hacia su cuerpo, hacia sus emociones, sus relaciones, en muchas instituciones también, donde
sí, como dicen actualmente, no te quedes anticuado, ya vive lo moderno. Pero las buenas costumbres y la moral, esa nunca va a cambiar. No tiene esa temporal, o sea, las conductas morales propias, lo que a Dios le agrada, el comportamiento, la forma de hablar, de vestirnos. O sea, el enemigo nos quiere destruir, ¿cómo? Pues a base de perdiendo uno el valor a sí mismo. Entonces, eso moderno viene a destruir, pero lo que Dios instituye son los valores, los principios, el amor, el respeto. Entonces, uno como padre, uno imita también, por costumbres, por cultura, dependiendo también del país, pero las buenas personas y las buenas obras, esas nunca pasan de moda. Es muy importante que el padre sea consciente. Actualmente hay mucha información, también como decía la hermana Mónica, las redes también se pueden utilizar para bien. Hay todo tipo de información a la mano donde hay guías para padres, y sobre todo también el pedir consejo a nuestros pastores, a nuestras guías espirituales también, de cuando tenemos un problema con nuestros hijos, de cómo se comportan. Más vale un castigo a tiempo, un no con autoridad, y eso puede salvar a nuestros hijos de la muerte y la destrucción, porque el enemigo los acecha en todo momento. Amén, así es, hermana Betty. Un punto muy importante, amigo que me estás escuchando, hermano en Cristo, hay un punto muy importante, el ser cómplice. Y probablemente tú dirás, yo no soy cómplice, yo lo regaño. Hermano, habrá muchos padres que nos están escuchando, muchos líderes que son cómplices. Mira, hermano, lo que dice, vamos, Ezequiel, capítulo 33. A ver si quieres ir tú conmigo, amigo, hermano en Cristo, dice 33:3. Dice, y él venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, no se apercibirá, viniendo la espada lo herirá. Su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, el pueblo, gloria a Dios, al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Amén. ¿Qué está diciendo el deber de la atalaya? Amén. El deber de la atalaya es anunciar, decir, corregir. Habrá, hermano Abel, solapamiento en estos días ante los hijos ya espirituales o carnales. Pastor, la tolerancia al pecado en el liderazgo espiritual es grave. La disciplina. Ay, lo dijo. Ay, papá. La disciplina es necesaria. Amén. Muchas veces no nos gusta, querido oyente, la disciplina y el orden, no nos gusta, pero el Señor desde el Génesis nos invita al orden y la disciplina. Y no es por nada, porque es necesario para tener convivencias y sobre todo conversaciones significativas con nuestros semejantes. Hoy en día los padres y nuestros líderes, ya sean la iglesia, ya sean nuestros líderes en nuestros trabajos, ¿verdad? Pueden estar sujetos a hacer piedras de tropiezo y caer en situaciones de favoritismos, de displicencia, de tolerancia ante quienes ellos consideran sus favoritos. Un padre puede ser consentidor, puede ser que ese padre proteja más a un hijo porque lo siente débil y que piensa que protegiéndolo lo va a estar ayudando, cuando realmente le estamos cavando su propia tumba a ese hijo. Ese hijo caprichoso que le damos todo,
la vida. Ay. Para suavizarle su existencia, es lo que lo pasa a perjudicar. Como ejemplo, hay gente que a un niño, decíamos ahorita de la tecnología, a un niño muy pequeño, de 5 o 6 años, ya le está comprando un celular. ¿Y qué le está enseñando? Le está enseñando a que lo dijo. Una dependencia en la tecnología, y está dejando de aprovechar su infancia, está dejando de disfrutar de las cosas. Y sobre todo, un evento muy bonito que tuvimos el día sábado, que festejamos a los niños. Vimos cómo los niños, desde muy temprana edad, si no son bien guiados, bien orientados, esos niños también se pueden ir al infierno, pastor. Amén. Y eso es lo que nos deja esta historia, esta enseñanza, aunque aquí ya lo lleva, estos jóvenes son ya adultos, son mayores, ya saben lo que hacen, tienen pleno conocimiento de sus acciones. Sin embargo, seguramente vemos que desde niños tuvieron una malformación. Amén. Amén. Eso es ser un padre permisivo, ¿ah? Es correcto. Y precisamente, aleluya, es lo que pasó con Elí. Escucha, hermano. Empezaron a robar. Y fíjate, hermana Mónica, de ahí del robo, escucha, amigo, tú padre de familia, pastor, líder, evangelista, maestro, hermano en Cristo, a estos jóvenes siguieron avanzando a tal grado que agarraban a las mujeres que cuidaban la puerta del templo y se metían. Oye. Amén. Ay, así papá. es. El pecado, ya estaban ellos como que inmunes. Ellos pensaban que estaban haciendo bien porque no había quien les frenara, quien les fuera piedra de tropiezo. O sea, el padre tiene que ponerles un límite. Y ahí ellos tenían la puerta abierta, ellos hacían y deshacían, robaban antes, agarraban la ofrenda antes, disponían. Ya vieron que estaba la facilidad ahí con las mujeres, entraban al templo y pecaban con las mujeres ahí dentro del altar. A lo que vemos actual, que muchos templos ya los altares los están usando también para negociar, para hacer negocios, para hacer no sé, vendimias, lo que a Jesús no le agradaba, ¿verdad? Porque él dijo, mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Entonces en la actualidad está pasando en templos. Ojo aquí, porque muchas veces se enteran y dan ese permiso, son permisivos o se están manejando por otros intereses que no es la salvación de las almas, ¿verdad? Porque ¿de qué te va a servir el dinero? No sirve en el cielo ni en el infierno. O sea, queremos que se salven las almas. Amén, gloria a Dios, No aleluya. que se Amén, permitan aleluya. esos Amén. abusos en ofrendas como en los tiempos de Ofni y Fines, que el padre se quedó callado porque tal vez el amor le ganó, porque tal vez se cansó de hacer el bien. Aquí en la palabra dice, no te canses de hacer el bien, sigue haciendo el bien hasta que Ay, Cristo papá, venga. Porque ábreme todos los oídos, se te Señor. todos se te van a pedir cuentas, y mientras más te dé el Señor, más cuentas te va a pedir. Amén, amén. Y más de tus hijos te va a decir, ¿qué hiciste con los hijos que te presté? Porque son prestados. Entonces ponte a pensar, hermano, ¿qué sentirá Dios al ver que sus hijos se están perdiendo y tú te estás quedando callado? Ay, Entonces, ojo aquí, tenemos que activarnos y poner la disciplina en casa y en la iglesia. Aplica la autoridad que Dios te dio, ya sea padre, pastor, líder. ¡Ay! Tienes una autoridad, una asignación divina y tienes que dar cuentas más adelante, hermano. Así es que activarnos. amén, Amén, gloria amén. a Dios. Precisamente hace unas horas atrás estamos hablando con la predicadora, ¿verdad? Que estuvo con nosotros el sábado. El sábado estuvo con nosotros, precisamente estuvimos hablando acerca del pacto, de los pactos y todo ello. Y entramos no entendíamos, no me entendía, yo no le entendía, y al último nos entendimos, ¿verdad? Que hoy en día, amén, utilizamos los pactos. Escucha, yo soy el pastor, ay papá, agárrate. Utilizamos el pacto para enriquecernos. Haz un pacto de 1,000, de 10,000 pesos, que Dios te va a bendecir con una casa. La Biblia no dice eso, aleluya. La Biblia dice, así como prospere tu alma, así será prosperado en todo, aleluya.
Alabado sea el Señor. Dejemos, aleluya, ya estamos en los últimos tiempos, hermano. Hoy en día la lotería, ay papá, lotería cristiana, ay, lotería es lotería y lotería es del diablo, juego de azar, rifas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. No hay que ser permisivos. Pastores, hermanos, no debemos de ser permisivos. Papá de familia, si tu hijo anda con en malos pasos, no le des su camita, no le des su comidita calientita y le digas, jovita, ay hijo, pásale, es que tienes una enfermedad. Ay, ¿no es así, hermana jovita? Amén. Amén. Ellos uno tiene que educarlos bien, ¿verdad? En casa también, como le digo siempre, los hijos desde chiquitos se les va dando buenos valores, porque ahorita se han perdido los valores en los jóvenes. Siempre están a lo contrario, ¿va? Pero desde chiquitos se les va destruyendo, dice su palabra, destruye el niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero hay que irlos guiando como un arbolito. Si el arbolito lo siembras y va bien derechito, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si se empieza a torcer, hay que ponerle una varita para que ese arbolito crezca derecho. Así está con los hijos. Si los dejamos que se salgan del redil, pues ya nuestros hijos se van a otro lado. Pero tenemos que hablarles con amor, pero también con autoridad, para que se vayan rectos. Instruirlos en la palabra. Que conozcan la palabra, hermanos. Los invito a que abran su Biblia, a que escuchen y que lean la palabra. La palabra de Dios es un instructivo para guiar a nuestros hijos. Amén. Y que no nos pase como Elí, ¿verdad? Con sus hijos. Hay que enseñar a nuestros hijos a leer, a escudriñar la palabra y enseñarlos desde pequeños para que el día de mañana no haya consecuencias y nos podamos arrepentir de lo que no hicimos. Y decirle gracias, Señor, porque nos diste la autoridad, nos diste la sabiduría para guiar a nuestros hijos. Pero si no lo hacemos, mis hermanos, amigos que nos están viendo a través de la radio, ¿verdad? Hay que buscar a Dios y saber instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Amén. Aleluya. Así es, pastor. Así es, hermana Jovita. Amén. Y precisamente no debemos de ser permisivos. Ni el padre de familia, ni el padre espiritual. ¿Por qué, hermano? Aleluya. Porque más adelante, queda entre paréntesis, estos jóvenes no solamente, hermana Betty, no solamente se llevaron a las mujeres y tenían, se conocían o las conocían, amén, sino que fueron más allá. Amén. Y el papá, pues permisivo, calladito. Dice la hermana Juanita que se encuentra aquí con nosotros, hermano. Calladito Elí, no decía nada. Me tapo los ojos. Amén. No, hermano, no estamos para taparnos los ojos. Menos hoy, en estos tiempos. Menos en estos tiempos. Cristo viene. Cristo ya está tocando. ¿O no es así, hermana Betty? Así es, pastor. La situación que estaba lejos de resolverse en el templo con Elí y sus hijos, se volvía más, o sea, ellos se volvían cada vez más descarados, audaces, porque se atrevían a muchas cosas deshonrosas, ¿verdad?, para su padre y la casa de Dios. Entonces la comunidad estaba al borde de un conflicto espiritual y moral, porque empezaban a murmurar y decían, bueno, pues si el sacerdote permite eso, pues nosotros también podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces eso desencadenaba pues consecuencias devastadoras para todos. La palabra dice que un día llegó un hombre a Sila con un mensaje que sacudiría los cimientos del liderazgo de Elí. Este hombre era un profeta enviado directamente por el Señor para confrontar a Elí con severa profecía debido a la iniquidad de sus hijos y su falta de acción para corregirlos.
La gloria abandonaría la casa de Elí, morirían el mismo día, dice aquí, como señal de juicio divino. En 1 Samuel 3:13 dice, porque yo le he dicho que voy a juzgar su casa para siempre por la iniquidad que él sabía, porque sus hijos se hicieron viles y él no los reprendió. ¡Ay, papá! Ahí está, hermana. No los reprendió. Así es. Hoy en día, aleluya, le tenemos miedo. Nosotros los pastores muchas las veces tenemos miedo a reprender porque nos van a odiar, van a hablar de nosotros. A mí no, ¿qué nos interesa que no hablen con nosotros o que nos odien? Un pastor, un líder que ama las almas, siempre va a tratar de corregirlas. Amén. Corregir, ese es el trabajo del líder, ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo de los padres de familia. Y el trabajo de la oveja es obedecer. Y fíjate, aquí hay algo extraordinario, hermano Abel. Ellos no eran cualquier persona. Era un sacerdote. Y los hijos de un sacerdote. Fíjate cómo es el diablo, hermano Abel. Probablemente en su mente decían, pues nosotros vamos a seguir. Nadie nos va a quitar porque nuestro padre es Elí, el sacerdote, el juez, el hombre recto. Pero Dios ya estaba preparando el vientre de una mujer, aleluya. Esa mujer llamada Ana. Ay, papá. Aleluya. Aquella mujer dice, hermano Abel, que se la pasaba de rodillas, orando en silencio. Y Dios ya estaba preparando el vientre de esa mujer que era estéril para que naciera, aleluya, el que iba a corregir. Gloria a Dios. Aleluya, aquel gran profeta que conocemos. Amén. Hermano Abel. Pues el buen Samuel, Ay, Amén, papá, gloria a Dios. lo el dijo. profeta Samuel, Amén. que desde niño él fue instruido, fue guiado de acuerdo a la palabra de Dios. Y que Samuel desde niño, él ya hablaba con Dios, ya Dios se comunicaba con él. Y mire, creyente, radio escucha, qué importante es este mensaje y qué poderoso. Que este niño Samuel, aún desde la infancia, él ya escuchaba a su Padre Dios, él ya era instruido sobre cómo debía de llevar un comportamiento, pero también él ya honraba a Dios, él ya era fiel a Dios, y él solo buscaba agradar a Dios, que era lo que no hacían los hijos de él. Amén. Ay, mi hermano Abel, tocó un punto muy importante y ahorita que usted estaba hablando, me vino así algo acá. Y probablemente ahorita que lo escuchen, mira, Elí era un buen maestro. Elí verdaderamente era un buen juez. Era un verdadero, aleluya, hombre temeroso de Dios. Amén, aleluya. Pero no era un buen padre, pastor. Amén. Porque guió a Samuel, educó a Samuel. Amén. Muchas las veces, aleluya, escucha. Entonces, ¿quiénes también, aleluya, tenían la responsabilidad de caminar derechamente? Los hijos. Los hijos. Sí, Elí era permisivo, pero Elí, aleluya, era un gran maestro, porque guió a Samuel y Samuel fue, aleluya, el que ungió a David. Ay, Amén, papá. aleluya. Samuel fue el que ungió a David. Samuel fue aquel hombre, aleluya, que le dijo a Saúl, hasta aquí se acaba. Samuel es el que lloraba por la muerte, porque Saúl había sido desechado. Samuel es aquel hombre, aleluya, que escribió estos libros, primera y segunda de Samuel, aleluya. Amén. Hoy en día
donde está la corrección, se van se van los hijos. Y estoy hablando tanto espiritual, hijos espirituales, como hijos carnales. Ahora tú corriges al chamaco de 15 años y me voy de la casa. Y ahí está el papá llorando, la mamá llorando. ¡Ay, que no se vaya! Eso es ser permisivo. Te va, vete. Amén. Que yo voy a seguir esperándote con los brazos abiertos. Vete a conocer el mundo, vete a revolcarte, vete a donde tú quieras. Cuando te canses, regresas. Y hay muchas ovejas, aleluya, que también son exhortadas y se van por diferentes denominaciones e iglesias. Ay, yo me voy para acá. Y no le gusta eso y se va para otra. Y no le gusta aquella y se va para otra. Pero tarde que temprano, aleluya, tienen que llegar a donde está la corrección. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, así es. Hermana Mónica. Amén, así es. La persona en autoridad, en ese caso el padre espiritual, el pastor o el padre, dan la palabra, dan la corrección y los hijos deben de acatarla, deben ser obedientes. Muchas veces dicen, ay, no, es que Dios es amor, me va a tolerar, me va a permitir. Sí, Dios es amor, pero también dice fuego consumidor. Dios corrige, al que ama, Dios lo va a corregir, no va a quedarse con los brazos cruzados viendo que sus hijos se están desviando, viendo que sus hijos se van a perder. Entonces, ¿qué pasa? Dios manda la palabra de corrección, de exhortación. Tienes que aceptarla aunque nos duela. Porque la palabra de desobediencia te cierra los cielos, trae consecuencias, lleva caminos de muerte. Muchos hijos no la quieren aceptar. ¿Y qué pasa? Son desechados. Ya lo vimos con el rey Saúl, siendo un rey, fue desechado. ¿Por qué? Porque no aceptó la corrección, no aceptó la palabra. Quiso mandarse solo, quiso hacer lo que él quería. Entonces Dios también nos puede desechar, es Dios de oportunidades, Dios de amor, siempre nos está esperando con los brazos abiertos, pero ¿qué pasa? Quiere nuestra salvación, es lo que Dios anhela. Cristo viene por todos, no por solo los que obedecen, también por aquellos que dicen que están perdidos. No, para Dios nadie está perdido, pero tenemos que poner de nuestra parte. La obediencia es el primer paso a seguir y ya nos corresponde a nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, una vez más, amigo, querido hermano que me estás escuchando, amigo que estás aquí también. No estamos hablando de doctrina, de denominación, estamos hablando de un Cristo vivo. Amén. Estamos hablando acerca, escucha, de algo que sucede, probablemente está sucediendo en tu casa. El ser permisivo. No debemos de ser permisivos. Tenemos que saber, tenemos que educar a nuestros hijos espirituales, para los que son hermanos, que son pastores, líderes, evangelistas, misioneros, como para los papás carnales. Aquel que tiene un hijo que fue papá, que fue mamá o que es mamá, no debes de ser permisivo. Porque escucha bien, empieza con poquito. Los hijos, aleluya, tantean al padre, hermana Jovita. Amén, así es, pastor. Lo tantean. Así es, ven que papá y mamá ya no dijo nada a la primera, pues ya se van y siguen. Y también así somos en la iglesia, ¿verdad? Vemos que el pastor no nos dice nada, pues seguimos haciendo lo que queremos, pero no es así. Hermanos, pues hay que corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Vemos también lo de Samuel, que Ana, pues siempre estaba de rodillas, pidiéndole a Dios por Samuel, ¿verdad? Por un hijo. Dios le mandó a Samuel. Quiere decir que Samuel ya estaba escogido desde el vientre. Gloria a Dios, ¿verdad? Y fue un niño recto. Fue un niño que entendía, que era obediente más que nada, pastor. Era obediente. El niño creció obediente. Vio los ejemplos que le enseñaba su maestro, ¿verdad? El sacerdote Elí. Y qué bonito, ¿verdad? Porque él hizo más caso que los hijos de Elí. Fue mejor niño que los hijos de Elí. Qué bonito que el sacerdote pudo guiar a Elí, ¿verdad? No siendo su hijo, lo guió mejor que a los demás. Amén, aleluya. Y nosotros también, ¿verdad? En las iglesias, hermanos y amigos, les invito que sean obedientes en su iglesia. Entre más obediencia, mis hermanos,
hay más bendición. Amén, lo dijo. Entre más obediencia, mis hermanos, hay más bendición, más de todo, hermanos, de todo lo que usted le pida a Dios, hay más, siempre y cuando la obediencia tiene que ser primera y la puntualidad. Amén. Así Ay, es, mi hermano, así es, pastor. Así es, hermana Jovita. Llama, queremos escuchar tu opinión. ¿Qué opinas? Llama al 87 14 14 98 97. Queremos también escuchar, aleluya. Probablemente conozcas a alguien que es permisivo y necesitamos decirle, basta, ya, detente. Mira, ahí viene ya lo que estaba entre paréntesis. Y vamos a hacer un reencuentro. Estos jóvenes, hermana Betty, robaban. Después hacían, se acostaban, se encontraban, hacían encuentros con las mujeres. Y había una guerra contra los filisteos. Y aquí viene lo tremendo, hermana Betty. Estos jóvenes se llevaron el arca. Amén, así es. Se llevan el arca del pacto. Y empiezan a pelear. Así es, pastor. Dice que Samuel aún era muy joven, pero él entendía, Amén. ¿verdad?, la gravedad de esa decisión, porque en este caso los ancianos del templo junto con Elí decidieron llevar el arca de la alianza como amuleto. O sea, ellos pensaron que porque ya tenían a Dios a través, porque es la presencia de Dios aquí en la tierra, su representación, entonces decidieron llevarla al campo de batalla, y fue una cosa pues deshonrosa para el Señor. Y en esa decisión, dice, pues era una prueba, dice aquí, una alianza que parecía ahora más frágil que nunca. Esta batalla no solo sería una prueba de fuerza militar, sino un examen crítico del alma de la nación, poniendo a prueba la fe de Elí. Entonces, lo que terminó siendo para ellos, al llevar el arca a la batalla, un triunfo, fue todo lo contrario. Amén. Fueron derrotados. ¡Ay! ¿Y qué le pasó a Ovni? Pues murieron. ¡Ay, ay, ay! Murieron como la profecía se había marcado del Señor. Amén. Que en ese momento ambos iban a morir, y así sucedió. Y el arca les fue arrebatada por los filisteos. Amén. Y llevada a su tierra, donde la ponen a la altura de los dioses que ellos adoraban. Ay, papá. Entonces, pues para Dios eso era pues una ofensa enorme. Amén. Entonces Amén, vino aleluya. sobre este pueblo, sobre los filisteos, dice que enfermedades, Tumores. y catástrofe, ¿verdad? Epidemias, ¿cómo se llama lo de los animalitos? Las plagas. Entonces ya no sabían cómo detener eso, y consultaron y decidieron mejor regresar el arca, Ay, Adiós. papá. pero Aleluya. junto con ellas ofrendas paganas, Ajá. que tampoco a Dios le agrada eso. Ay. Amén. Y también ahí, ya estando en tierra de Israel, también por ahí hubo calamidades, hasta que se liberaron de todas esas ofrendas que traían como pidiendo perdón, ¿verdad?, por la ofensa que habían hecho, hasta que ya todo vino en calma, al igual que ya la participación de Samuel a cargo del templo del Señor. Amén. Como él era un hombre recto, todo lo contrario de los hijos de Elí, entonces hubo ya una marcha más en paz para el pueblo de Israel. Amén. Algo muy importante, hermana, tocó un punto muy importante. Dice que llevaron el arca como ¿qué? Como Como amuleto. amuleto. Amén. Ay, ay, ay. Hermano,
¿Cuántas veces, o tú, querido amigo o hermano en Cristo, tienes tu Biblia en el Salmo 91 abierto, pero nunca has leído lo que dice ahí? Amén. ¿La tienes como amuleto? ¿Prefieres mejor ver la televisión, las telenovelas, Rosa Salvaje, Encuentro con dos caminos, un hombre? Ah, no, dos mujeres, un camino. ¿Cuál más, hermano? ¿Cuál más? Que yo no sé qué. Rosa de Guadalupe, sientes que el aire te lleva, que el viento te lleva el cabello, que te sientes una Marilyn Monroe. Hermano, detente. Dios no es amuleto. Gloria a Dios. Dios no es amuleto. Dios no es amuleto. Escucha. Es desagradable ante los ojos de Dios tomar las cosas de Dios como amuleto. Hermana. Y algo, Así es. y otro punto, es de que cuando tú tienes un amuleto, estás llevando la muerte a tu casa y a tu vida también. ¡Aleluya! Así que se acaban los horóscopos. Piscis, Acuario, Sagitario, y ahí lo tienes. Ay, pero yo soy cristiano. Ay, pero yo amo a Dios. A ver qué me prepara el destino. No, y volteé para allá, hermana, porque está la televisión ahí, no creas. Ay, 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 así que si tú tienes ahí a Piscis, Sagitario, Acuario, eres cristiano. Y mira, no estoy hablando de evangélico nada más. Estoy hablando, si tú eres católico, detente. Porque amas a un Cristo. ¿Dices amar a Dios? Entonces, ¿qué andas revolviendo las cosas de Dios con las cosas del diablo? Lo de Dios es de Dios. Lo de Dios es puro, es santo. Es lo que leen, aleluya, que están viendo que los números de la suerte y que todo ello, escucha, estás acarreando muerte a tu hogar, muerte para ti, muerte física, muerte literal. Estos jóvenes, aleluya, llevaron el arca como amuleto y los filisteos los mataron. Amén. Hermano, y no queda, hermano Abel, y no queda ahí. Dice que llegó la noticia. Amén. ¿A quién le llegó la noticia, hermano? A Eli. Le llega la noticia a Eli y él cuando la recibe ¡Ay! es impactado fuertemente al grado de caer y se golpea y también pierde la vida. Amén. Entonces se cumplió completa la profecía. Murieron los dos hijos a mano de los filisteos y Eli. Todo es por desobedientes. La fidelidad de Samuel es lo que lo va a marcar. Dios bendice el compromiso genuino de los padres y de los hijos. Y eso Amén. se va a marcar por generaciones. Entonces vemos como aquí en el caso de Elí, pues aunque él era un sacerdote en el templo, un sumo sacerdote, pero vemos que cómo fue capaz de criar bien a Samuel, pero con sus hijos fue displicente. Entonces los malformó. Los malformó. Y Amén. cómo Dios le pasó la factura. Dice, ¿qué hiciste con los hijos que te di? Los crió mal. Y vemos que el Señor sabía, Samuel sabía, Eli sabía lo que estaba haciendo, porque como a Samuel sí lo forma conforme al mandato divino. O sea, él tenía conocimiento, él sabía cómo hacer las cosas, pero con sus hijos no fue capaz. Amén. Entonces le pasa la factura, y esa factura, así como las bendiciones, es por generaciones, padres a hijos. Entonces las bendiciones son generacionales, al igual que las maldiciones. Si no las rompemos, ¡Ay! se van a quedar. Amén. Y esa es una de las cosas, amén. Escucha. Esa es una de las cosas que hoy Dios te está diciendo, amigo, hermano en Cristo. Mira, hay una maldición generacional.
y hay que romperla en el nombre de Jesús. ¿Y cómo se rompe, hermana Jovita? Amén, mi hermano, pues con oración se corta toda maldición, ¿verdad? Y buscando de Cristo, buscando rectamente de Dios, porque toda esa maldición que venimos arrastrando, maldiciones generacionales, nos traen maldición a nuestra familia, a los que vienen, pero buscando de Dios, Dios nos ayuda a entender y cortar toda esa maldición para que ya no siga, ya hay corte, ya hay quede, ya no siga más adelante con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los que vienen, ya ahí esa maldición queda fuera. Amén. Amén. Y precisamente de eso te vamos a hablar, cómo se corta. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca Se confiesa para salvación. se confiesa. ¿Para qué, hermana? Para salvación. Para salvación. Hoy Dios te está invitando, aleluya, a que vuelvas a los caminos, a las sendas, aleluya, de Cristo, al camino de Dios. Mira, amigo, yo creo que ya, si tú llegas a escuchar esto, esto es para ti. Probablemente te identifiques, probablemente seas una persona permisiva con tus hijos. Esto me recuerda una anécdota que me contaba mucho mamá acerca de un matrimonio, donde el papá, el esposo de esta mujer, había tenido un fracaso y de ese fracaso, bueno, de ese esposa, porque no le podemos llamar fracaso, son experiencias, de esas experiencias nacieron 2 niños. Entonces él conoce a una mujer, se casa con ella y también procrea 2 hijos. Entonces cuenta la historia que cuando la mujer hacía caldo de pollo, aleluya, a los hijos de ella le daba la carne pensando que era lo mejor, y a los entrenados le daba el caldo, la verdura. Hermano, no debemos de ser permisivos, aleluya, ni con el que te da más de diezmo, ni con el que te da, aleluya, que puedes ir con él y inmediatamente te suelta. No debemos de ser permisivos ni con nuestros hijos. Tenemos que hablar conforme la escritura, porque mira lo que sucedió. Murieron los hijos, murió Ovni y Fines, y de paso su papá. Y se levantó, y Dios levantó a Samuel. Escucha, palabra de ciencia, hermana Betty, otra palabra de ciencia. Nadie es importante en esta tierra. No, pastor, pero también hay un dicho coloquial por ahí que muchos hemos oído, que el buen juez por su casa empieza. Amén. Comienza. Y esto nos dice, eso es pues popular, los dichos dice que son sabiduría popular de la gente, pero la palabra que está escrita aquí en la Biblia es de vida y Amén. es de guía. Amén. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta. Si una mamá o un papá en este momento están pasando una dificultad con alguno de sus hijos, por X motivo, ¿tienen alguna esperanza para ellos? Sí, sí hay esperanza. La palabra de Dios dice que mientras hay vida, hay esperanza porque hay salvación. Amén. Amén. Probablemente ahorita, y precisamente a lo mejor ahorita nos está o va a escuchar una mujer que probablemente piense que ya no hay esperanza para su hijo. Así es. Probablemente piense que ya su vida se ha terminado, que lo mejor es morir. Hoy en día, hoy en estos tiempos, durante estos 15 días hemos visto a través de las noticias cuánta gente aquí en el puente Tampico se ha suicidado. Así es, pastor. Mucha gente se ha aventado del puente Tampico al vacío. Probablemente algunos digan, no, pues es que no pasa nada porque es agua. No, hermano, la altura que tiene el puente Tampico es altísima. Y aunque sean de 10 metros, cuando tú caes al agua, tu cuerpo,
si no va rectamente, a esa altura también puedes fallecer. Es como aventarte de 3 metros o 2 metros y caer en concreto. Así El es. agua a esa altura ya parece concreto. Y probablemente muchos jóvenes se han de haber aventado pensando que iban a sobrevivir. Nada más querían darle un susto a la mamá. Y ahorita ya no está con nosotros. Yo te pido, joven, en el nombre de Jesús y tu papá, te quiero decir en el nombre de Jesús que nada está perdido. ¿Respiras? Hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Dios nos enseña a través de su palabra, esta palabra que es viva, que es eficaz, nos enseña cómo guiar a nuestros hijos y de qué manera. ¿De qué manera guiarlos? Sí, pastor, porque también desafortunadamente hay parricidios, hijos que matan a sus padres Así es. por herencias, por abusos por parte de los padres hacia los hijos. Entonces hay mucha maldad. El enemigo nos quiere destruir a las familias. Y si ustedes que nos están escuchando supieran que este libro llamado Biblia tiene tantas promesas hermosas para la vida de cada uno de ustedes, me emociona y me hace sentir tristeza por esos hijos mal encaminados o abandonados, o esos padres que no han sabido educar a sus hijos, pero es por la ausencia del conocimiento y el amor de Dios, porque para Dios nada es imposible. Si tú tienes un problema en casa, yo quiero decirte, y todos aquí en esta Amén. mesa, que tienes una esperanza para ello, y Dios te quiere salvar a ti y a tu casa. Amén, así No es. permitas que el enemigo te mate antes de que mueras físicamente. Amén. Bueno, hermano Abel, para concluir este tema, ¿qué le podemos decir a esos papás espirituales o carnales, o a los hijos, como dijo la hermana Betty? Hay mucho donde los hijos se levantan en contra del padre, ¿no? Los perricidas, los madricidas, ¿verdad?, que se levantan en contra de la mamá. ¿Qué le podemos decir a esos jóvenes? Querida audiencia, esta charla que hemos tenido el día de hoy con ustedes nos deja tres verdades muy profundas. La primera verdad es para los padres. Debemos formar hijos piadosos con amor y corrección firme, no siendo permisivos, pero también tenemos que ser congruentes con nuestros principios, congruentes con nuestra filosofía de vida, y de la mano de Dios. No se puede ir caminando sin rumbo, sin una luz, y esa luz nos la da la palabra de Dios. El segundo mensaje para los líderes: debemos actuar con integridad para no ser piedra de tropiezo. Guiar a nuestros compañeros, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestro grupo de convivencia, ya sea un deporte, ya sea un grupo de oración. Debemos de guiarlos con palabra también. Y al creyente, lo más importante, honrar a Dios trae bendición. Despreciarlo, pastor, trae la ruina. Amén. Amén. Entonces son tres verdades muy profundas que nos deja este pasaje bíblico de Elí, y que lo comparto con la audiencia para que lo pongan en práctica. Alguien pudiera decir: ¿y cómo le hago yo? No tengo conocimiento, ¿cómo me pueden ayudar? Y la hermana Betty lo dijo: el conocimiento lo vamos a tener en la Biblia. ¿Cómo ser un buen padre? Usted lea la Biblia. ¿Cómo ser un buen líder? Usted lea la Biblia. ¿Cómo ser un buen creyente? Usted lea la Biblia. Aquí están las respuestas que estamos buscando. Amén. 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 Aleluya. Y quiero decirte, querido amigo, tu hermano,
quiero decirte que no importa cuál Biblia sea, si es católica, si es evangélica, es lo mismo. La Biblia es la palabra de Dios. Así que si tienes una Biblia ahí empolvada, católica, sácala. Sácala ahí, Proverbios, Judith, Macabeos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Salmo, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones. Por ahí tenemos otro, la católica tiene otro libro, amén, que es poético, que es sabiduría, amén. Sácala, desempólvala, levántate, es más, levántate ahorita. Y ve y busca la Biblia, probablemente está toda polvada ahí. Sácala y empieza a escudriñar la Sagrada Escritura. Porque en ella hallaremos vida. Hermana Mónica, para concluir, ¿qué le decimos? Amén. Bueno, estamos entendiendo los tiempos, ¿verdad? Como dice el título de este programa. Y en la palabra dice, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Esta palabra es eterna, es viva, es eficaz y se cumple en tiempos de Dios, no en nuestros tiempos. Entonces, de la mano de Dios, para que nuestros jóvenes vayan por el camino correcto y nosotros tomar la autoridad que se nos ha dado. La autoridad es puesta por Dios y tenemos que aplicarla, y los que la recibimos tenemos que obedecerla, porque la obediencia trae bendición. Amén. Amén, amén. Amén, gloria a Dios, así es. Obediencia, tenemos que entrar en obediencia. Y estamos hablando obedecer. Las ovejas, obedecer a Dios y a los líderes. Los líderes, obedecer a Dios y apacentar las ovejas. Amarlas, cuidarlas, respetarlas. Pero la oveja, también respetar al líder. No podemos estar uno arriba sobre otro. Dios tiene todo en orden. Dios hizo un orden. Dios es Dios de órdenes, de orden. Inclusive lo puedes ver, querubines, ángeles, arcángeles, todo tiene un orden. El que es desordenado se llama Satanás. Le gusta el desorden, a ese le gusta la suciedad, a ese le gusta la porquería, a ese le gusta engañar, a ese le gusta que tú vivas así, que el hijo llegue a su casa con la cerveza y la ponga aquí en la mesa y que el papá le diga, ahora sí eres un hombre. O que llegue y que le diga, papá, tengo a mi catedral y a mi capillita, amén. Y el papá le aplauda. Eso no, ese es mi hijo, ese es mi macho, dicen. He escuchado, aleluya, a las mamás que han dicho, yo ya les dije a las vecinas que cuiden a sus gallinas porque mi pollo anda suelto. Eso le encanta a Satanás, aleluya. Pero escúchame, eso acarrea muerte. El ser permisivo acarrea muerte y lo podemos ver aquí. Y nomás ponte a pensar, el que toma, tu hijo que llega y pone sus botellas de licor, ¿en qué va a terminar? Síguele aplaudiendo, síguele comprando, sigue. Y estamos hablando de lo que está sucediendo hoy en día. Ahora el papá es el que tiembla. Yo recuerdo que antes el que temblaba era uno. Amén, nomás veía a la mamá y nomás con los ojos te quedaba viendo de esta manera y inmediatamente ya el niño empezaba. No necesitan hablarle, no necesitaban. Ahora es al revés. Ahora el hijo es el que se le queda viendo a la mamá y la mamá ya empieza a temblar. Se enojó mi hijo. No, hermano, detente en el nombre de Jesús. Rompemos, hay que romper eso. Amén. Dice pastor que ahora los hijos son tiranos en la casa porque ahora mandan ellos. ¡Ay! Se les tiene que preguntar qué vas a comer y estarles rogando para que se sienten a la mesa. O sea, nosotros los padres hemos sido permisivos y destruimos la buena dirección y el buen comportamiento para que todo se desarrolle, como dice Dios, en orden. Entonces, cuidado con los hijos tiranos. Amén. Porque te destruyen, te acaban. Ahorita, ¿cuánta gente no ha de estar ahí muerta, hermana Juita?
bueno, no muerta, perdón, en terapia intensiva. Amén, así es. Ahorita, pues hay muchos jóvenes, ¿verdad? Que, pues yo tengo mi hija. Mi hija estuvo en terapia intensiva. Dice que llegó una señorita muy mala porque iba en una moto y se cayó con su novio porque iban tomando. A tales horas de la noche llegaron como a las 3 de la mañana al hospital, ¿verdad? Pues ahí se ve que no hay autoridad en su casa. Porque si hubiera autoridad, ¿qué anda haciendo la niña en la moto a esa hora de la mañana? Y pues debemos de decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Que tengan más cuidado y no ser permisivos, como dicen, vea la palabra, porque pues siempre hay que dirigir a nuestros hijos, hermanos, porque ahora sí la obediencia trae bendición, porque en esa casa, imagínense esa casa, ¿cómo quedaría la mamá? ¿Cómo quedaría el papá de esos dos jóvenes? El muchacho murió, la muchacha quedó sin una pierna. ¿Cómo quedarían los padres? Y así como hay ellos, hay muchos. ¿Por qué? Porque si el hijo llega a las 2, 3 de la mañana, ahí está la mamá levantándose. Aunque llegue tomado, Ay, pásate, hijo, acuéstate, hasta le andan arreglando la cama. Ah, no, ya hay que ser los obedientes. ¿Para qué? Para que la bendición crezca tanto como en la casa, también en nuestra iglesia, porque también en la iglesia hay muerte espiritual por desobediencia. Amén, así es. amén, pastor. así es, hermano. Entonces, mira, yo te invito, querido amigo, hermano, que estudie la Biblia. Y si tú andas descarriado, porque a lo mejor te exhortaron y te enojaste y te fuiste, regresa, porque mira, estos jóvenes perdieron la bendición de Dios. Amén. Así que yo te invito, tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando, y yo sé que ha llegado esta palabra a tu corazón, porque aquí no estamos hablando mucho algo profundo, sino es algo que está sucediendo y que sucedió y que sigue sucediendo por la desobediencia. Yo te invito a que tú hagas un reencuentro, te examines, nos examinemos qué estamos haciendo bueno para Dios. ¿Somos permisivos? Hay que detenernos y decirle al Señor, ayúdame, porque yo realmente no quiero ser más permisivo. Cristo está con los brazos abiertos. Cristo te está esperando. Amén, gloria a Dios. Aleluya. La hermana Mónica junto con la hermana Betty quieren orar por ti. Amén. Llama al 87 14 14 98 97 que queremos orar por ti. Manda tu mensaje por medio del WhatsApp 87 14 14 98 97. 87 14 14 98 97 que queremos orar por ti. ¿Estás batallando con tu hijo? Aquí hay dos hermanas que van a orar por tus hijos. ¿Estás batallando con la iglesia? Aquí estamos queriendo orar por ti, pastor, líder, hermano, hermana. Llama, manda tu mensaje al 87 14 14 98 97. Mientras, aquí vamos a esperar. El que está en control va a poner una alabancita pequeña mientras esperamos, porque queremos orar por ti. Padre, estamos delante Bendito de tu eres, presencia en Señor. esta tarde, unidos, Padre, con ese amor, en ese mismo espíritu. Estamos poniéndote delante de ti, Padre, a cada familia, a cada joven, a cada hijo, a cada persona de autoridad que nos está escuchando, Señor, delante de tu presencia, para que en tu mano de poder, Padre, sea quien guíe, sea quien lleve el control, Padre.
Llénanos de tu amor, de tu sabiduría, de tu gracia y tu favor, Padre, para seguir alineando, Padre, dando palabra de exhortación, palabra de fortaleza, de consuelo, de sabiduría, Padre, para seguir en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a hacer ese ejemplo, ese testimonio, de ser de buen testimonio, para que más almas lleguen a tus pies, porque nuestro testimonio arrasa, Padre, y con esa palabra tuya que es de poder, declaramos que más almas llegan a tu reino, papito, y que los jóvenes y los niños son de Cristo y que tú los vas a alinear, Padre. Los declaramos para tu reino. A cada familia que nos está escuchando, a cada familia cercana, lejana, enviamos la palabra de sanidad, de liberación para todos aquellos, Padres. Tú limpia las ondas radiales, Padre. Declaramos cielos abiertos y nos cubrimos con tu sangre preciosa, porque tu sangre preciosa nos limpia, nos lava, nos redime, nos transforma. Tiene poder y tú nos salvaste, Padre, en cada gota de tu sangre, papi. Gracias te damos en esta tarde, estamos agradecidos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Damos las alabanzas a Cristo. Aleluya. Y recuerda, este es tu programa. Aleluya. Todos los lunes empezamos 3 de la tarde. Así que comparte esto. Amén. Yo te invito, aleluya, que compartes este mensaje, aleluya, esta radio, que nosotros lo hacemos con todo cariño, con mucho gusto, porque sabemos, aleluya, de dónde nos ha sacado el Señor. Así que este es tu programa radial, aleluya, y Dios bendiga a todas aquellas personas que van a escuchar y que estuvieron escuchando, aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones y hasta luego. Bendiciones, aleluya. Gloria a Dios.